capítulo 17 del curso bíblico Recorrido por las Sagradas Escrituras. Terminamos el libro de Josué con su discurso de despedida cuando ya habían entrado a poseer Canaán, y con su muerte iniciamos el recorrido por el libro de Jueces, del cual no se conoce su autor. En sus 21 capítulos se narran las vivencias de Israel durante unos 300 años aproximadamente, entre el 1350 al 1050 antes de Jesucristo. Aquí recordará la historia de hombres y mujeres sobresalientes que fueron jueces en Israel y que dieron de qué hablar por las cosas buenas y las cosas malas que hicieron, de las cuales hoy día seguimos aprendiendo, sobre todo de las consecuencias que acarrea alejarse de Dios. Hablaremos de Débora, la única mujer gobernante de Israel. Hablaremos de Gedeón, el guerrero temeroso e incrédulo. De Sansón, el hombre más fuerte y más débil a su vez, ya que no pudo resistir los encantos de Dalila, lo cual lo llevó a la perdición. Aquí también se narran unos episodios terroríficos del levita y su concubina y de muchos jueces más a los que les tocó vivir una época terrible con la nación de Israel, que no se quería someter a Dios y que quería hacer lo que se le viniera en gana. Para entender esta narración del libro de Jueces, tenemos que empezar por recordar que Dios había sido muy claro con ellos al decirles que cuando entraran a poseer la tierra prometida, tenían que echar fuera a todas esas naciones que estaban asentadas allí, porque eran idólatras y de costumbres paganas, pecadoras, belicosas y peligrosas. Les advirtió que no emparentaran con ellas y que se mantuvieran alejados, que no hicieran negociaciones ni alianzas, porque ellos serían por siempre sus enemigos. En Jueces 2, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho así? Por tanto yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Por eso Dios permitía que sus enemigos los azotaran constantemente, ya que no hicieron conforme a lo que Él les dijo y convivieron con el enemigo. Leamos nuevamente en Jueces 2, pero desde los versos 10 en adelante, que dice así: Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni las obras que Él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedecen a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procuraran o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Dios tuvo que dejar que los enemigos de su pueblo los atacaran, para ver si de esa manera se volvían a él.
Yo sé que esto es un tanto difícil de entender, pero Dios pretendía que su pueblo se mantuviera apartado del pecado para que no sufriera las consecuencias del yugo desigual y del peligro de contaminarse con sus costumbres y religiones idólatras, tal como nos advierte hoy que nos alejemos de la tentación para no pecar y que no tengamos contacto con el mundo para que no nos apartemos de él. Dios había puesto en acción su plan piloto con la nación de Israel para poder desarrollar el macroproyecto expansivo a todas las naciones del mundo en los que se debía adorar un solo Dios, una única ley y un único Rey, Jesucristo, el Salvador del mundo. Pero para él fue supremamente difícil enseñar a su pueblo a conductarlo, guiarlo y hacerlo obediente a sus leyes y mandamientos. Y las experiencias vividas con ellos obligó a Dios a hacer buen uso de su misericordia para no exterminarlos por su desobediencia y mal corazón. Por lo cual tuvo que enviar en persona a su propio Hijo para que culminara el macroplan o macroproyecto de otorgarle la vida eterna y la salvación a todo aquel que recibiera a Jesucristo como su Salvador. Y lo que inició con un solo pueblo se pudiera ejecutar en todas las naciones del mundo. Espere en el próximo capítulo la continuación del recorrido por el libro de Jueces.